Les quiero hablar de la persona con la que vamos a conversar ahora. Mira, a él yo lo conocí hace muchos años, hace más de 10 años que nos conocimos, y una cosa que siempre digo cuando lo he presentado en el campamento, porque también estuve en el campamento hablando acerca de precisamente la contaminación lumínica. ¿Te acuerdas, Paul? Sí, Este sí tema recuerdo tan ese taller. interesante que... Sí, porque te acuerdas que él nos comentó sobre su interés de poder incorporar todo este Una tema normativa. de una normativa, ¿cierto?, en esta cosa de la nueva constitución. Sabemos que hay al menos 3 proyectos que estaban ahí postulando, ojalá que por lo menos alguno esté pudiendo llegar a donde más lejos pueda llegar en realidad, porque es lo que nos interesa. Pero en este caso no va a hablar de contaminación lumínica, vamos a hablar acerca de qué sabemos de la vida extraterrestre. La palabra extraterrestre causa como inmediatamente un interés desde diferentes puntos de vista. Como les decía, esto es un conversatorio y la persona con la que va a conversar, porque nosotros vamos a escucharlo, más que nada ahí vamos a intervenir poquito porque él es el que se maneja más con este tema. Yo sé que él ha dado muchas charlas en el ámbito de la astrobiología, por ejemplo. Lo conocí dando una charla precisamente en el Congreso Internacional de Astronomía que se celebró en Vicuña en el año 2010. Me autografió su libro, lo tengo, lo he leído como 4 veces, me ha servido mucho para mis clases, y es que te agradezco, amigo querido Isaías Rojas Peña. Te damos la bienvenida a esta primera parte de nuestra celebración de la Semana de la Astronomía, el Día de la Astronomía. Les cuento que Isaías es licenciado en física, máster en astrofísica, y es académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Sí? Así que bienvenido, Isaías. Te invito, por favor, a que te sumes a este panel. ¿Y cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo muy bien, Buenas ¿me oyen, tardes, cierto? Isaías. Sí, ya veo que Sí, me te oyen. escuchamos bien. Te oímos, sí. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y qué entretenido conversar con ustedes. Maritza, toda mi admiración a tu trabajo, contento por los reconocimientos que has recibido este último año. Es tan difícil Gracias. que a uno le reconozcan lo que hace. Son pocos quienes pueden contar eso y yo creo que si tú has recibido estos premios que tuviste el año pasado y que espero que sigan llegando, es porque realmente lo mereces y significa que también te has vuelto una persona relevante en el ámbito de la divulgación astronómica y de la enseñanza también. Así que orgulloso yo también de poder compartir contigo, aunque sea de esta manera virtual. Gracias a ti por aceptar la invitación. Así que, Isaías, te doy la palabra mejor, a ver si mientras tú estás haciendo la primera parte, va mejorando un poco el tema de la conexión. Exacto. Bueno, De todas maneras, Isaías, quería decirte que ya el público está como emocionado con el tema, ya empezaron a hacer preguntas, así que de verdad que ya los tienes todos capturados. Y eso que nos ha iniciado. bueno, claro, que pusimos un título pomposo, ¿no? Un título que es atractivo en sí. Y tal vez si ya hay preguntas, partamos por las preguntas. Ya, a mí me empecemos gusta entonces mucho propiamente con un hacerlo. conversatorio, porque Claro, a como mí la idea me es hablar gusta entre mucho. nosotros, que las Ya, personas escriban, perfecto, sí. perdón. Entiendo la idea. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho, si la gente ya está entusiasmada y tiene dudas al inicio, que partamos tratando de ver cuáles son esas preguntas y armamos el conversatorio a partir de esas preguntas iniciales y después lo vamos modificando a la medida que van surgiendo. Entonces, si ya hay preguntas, sería... Bueno, la primera pregunta nos la hace Canon y nos dice, por ejemplo, ¿qué opina el panel sobre la teoría de que el objeto interestelar Oumuamua sea de origen extraterrestre? Un punto bastante escuchado últimamente desde que este objeto nos visitó con su extraña forma. Bueno, el objeto este todavía no está visitando, no ha salido el sistema solar. No ha salido el sistema solar, así que sigue estando dentro del sistema solar y sería, de hecho, observable incluso por James Webb si es que decidiera apuntar hacia allá, porque todavía está dentro del sistema solar. Incluso escuché el comentario de que algunos astrónomos pedían que se lanzara una misión robótica, un satélite,
que todavía estamos a momento de alcanzarlo en su órbita, o sea, todavía no se nos ha escapado. Pero bueno, hasta ahora ninguna agencia espacial ha dicho que quiere hacerlo. Si alguien ha hecho esos cálculos, sería interesante, porque este objeto, bueno, lo primero es que sí es un objeto extraterrestre. Es un objeto extraterrestre. Lo que pasa es que lamentablemente entre la ciencia ficción, la televisión, ha convertido el término extraterrestre como sinónimo de algo hecho por una civilización fuera de la Tierra, ¿no? Y en realidad el hecho que sea extraterrestre lo único que dice es que no fue producido en la Tierra. Y ciertamente que ese objeto no fue producido en la Tierra. Es un objeto que fue incluso producido fuera del sistema solar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la trayectoria que tiene y por la velocidad con la que viene. No es posible que ese objeto, de acuerdo a los parámetros orbitales que tiene, haya sido formado en el sistema solar. O sea, no solamente es extraterrestre, sino que además es extrasolar. Pero yo entiendo que es lo que nos quieren preguntar acá, ¿no? Nos quieren preguntar eso, porque fue planteado incluso por investigadores la posibilidad de que fuera un objeto que tuviera un origen inteligente, ¿no? Que fuera alguna nave o algo similar. Satélite o algo parecido, ¿no? Claro, sí. Y la verdad es que yo no le llamaría teoría, yo le llamaría una hipótesis. Entre teoría y hipótesis hay bastantes diferencias. Yo sé que también en el lenguaje cotidiano y también muy ayudado por la televisión, sobre todo las películas norteamericanas, que introdujeron esta palabra como que teoría era algo inservible, era una idea, y en realidad en el contexto es lo contrario. Una teoría, claro, es justo lo contrario de lo que cuando te dicen en teoría tal cosa, en realidad lo que están diciendo es como supuestamente o tal vez, y en realidad las teorías están construidas a partir de hipótesis, pero tienen modelos detrás, y tienen observación, y tienen un carácter predictivo, o sea que hay una serie de condiciones que deben cumplir. A mí me parece que lo que se planteó es una hipótesis que es muy difícil de falsear, porque en ciencia lo que uno hace es proponer hipótesis, y esa hipótesis, a través de un proceso estadístico que se llama justamente prueba de hipótesis, uno falsea esa hipótesis para ver si es que tiene plausibilidad de que realmente esto sea así. Y la verdad es que es prácticamente imposible excepto que, claro, si pudiéramos alcanzarla y estar in situ en el lugar, claro, ahí sí que podríamos, pero típicamente estos objetos se descubren muy próximos al Sol. Es uno de los problemas que se plantea incluso en esta película que estuvo muy de moda hace un par de meses atrás, a fines del año pasado, ¿no? No mires arriba, donde descubren este objeto casi 6 meses antes de impactar a la Tierra. Y en realidad, de hecho, si vemos el cometa que estuvo visible también por esa misma fecha, por fines de diciembre, y que también fue visible desde Chile, ya olvidé el nombre en este momento, pero ese cometa fue descubierto un año antes. O sea, un año. En enero, propiamente, fue el primer cometa descubierto ese año. Y lo terminamos viendo a finales del año, que alcanzó su máximo acercamiento al Sol, y de hecho fue visible un par de días después, pero ya después se volvió, por lo menos a simple vista, se volvió no visible. Lo empezamos a ver como a mediados de diciembre, y hasta unos pocos días después de Año Nuevo todavía se podía observar, y fue casi un año después de que había sido descubierto. Y entonces estos objetos no es que se descubren con 20 años de anticipación o 30 años de anticipación, que es más o menos lo que uno esperaría que fuera el tiempo que se requiere para poder producir una misión espacial. Exacto. De las características que se requeriría para ir siguiendo un objeto que además se mueve extremadamente rápido por el sistema solar, mucho más rápido que los cometas y lo que pertenece al mismo sistema solar. De hecho, esa es una de las formas de saber que este es un objeto extraterrestre. O sea, bueno, perdón, extrasolar. Así que yo diría que es algo que no es descartable. O sea, no se puede descartar. De hecho, de esa forma lo plantearon los investigadores que descubrieron este objeto. No se puede descartar aquello. Tiene algunas características que por lo menos hacen pensar aquello, pero eso no significa nada más que eso. Podría ser, sí, pero también podría no ser. Entonces, en el fondo no hay ninguna evidencia que nos permita suponer eso. Pero si uno piensa que en ciencia uno debería siempre como ir hacia este principio de la navaja de Occam, que es de todas las posibles hipótesis, ¿por qué nos vamos a quedar con la más complicada? Quedémonos con las más simples, ¿no? Exacto. Y las más simples sería que este es un objeto simplemente que tiene una forma muy peculiar, pero que es de origen natural. Eso diría este principio de la navaja de Occam, ¿no? Que sería como una forma de sensatez, de tener sensatez en el sentido de no elegir
las cosas más rebuscadas y que uno esperaría que sean más improbables también. No, y lo otro es que aunque nos parezca un objeto de forma extraña, en realidad yo nunca he visto un asteroide que sea perfecto. O sea, por ejemplo, la mayoría de estos cuerpos naturales, que cometas o asteroides, tienen todo menos simetría. O sea, la mayoría de ellos son muy deformes, incluso algunos tienen forma de cacahuetes. O sea, que no es tan extraño que sea un objeto alargado, como Sí, muchos yo coincido contigo. argumentos de que no, pero es que es muy alargado. Bueno, o sea, quién sabe en qué condiciones se formó, pero ¿Y qué es historia probable tiene, que se diera. además? No solamente la formación, sino que la historia que tiene, porque estos objetos cuando se forman, pensemos por ejemplo en el cinturón de asteroides, que es como lo más cercano que uno podría pensar. Cuando estos objetos se forman junto con una serie de otros objetos que van chocando por miles y millones de años entre sí, y durante esas colisiones algunos quedan pegados, otros se destruyen, entonces tiene una historia muy, muy compleja que es difícil de que uno la pueda entender. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve los mismos, volvamos al cinturón de asteroides, hay asteroides o meteoritos, rocas de diferentes tamaños, que pueden ser metálicas, otros que son carbonáceos, son de diferentes composiciones químicas. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que los átomos de hierro, por ejemplo, se junten y formen un objeto tan grande como un asteroide? Porque no sé si a la gente le hace sentido, pero uno lo ve en la serie de ciencia ficción, esto de pensar en los minerales, ya no sacarlos de la Tierra, sino que ir a buscarlos directamente en los asteroides, porque hay asteroides que son metálicos, por ejemplo. Minería de asteroides. La minería de asteroides es algo que no está tan lejano, tampoco está tan cercano, pero tampoco es algo que estamos pensando para 10 siglos más, sino que podría ser perfectamente durante el próximo siglo o durante este mismo siglo, hacia fines de este siglo, que ya se esté pensando seriamente en hacer minería de asteroides. Y entonces uno puede pensar, ¿cómo es posible que aparezcan piedrecitas de hierro y se junten para formar un objeto más grande como del tamaño de un asteroide? Y en realidad que la cosa no funciona así. Uno podría pensar, por ejemplo, que se formó un objeto lo suficientemente grande que pudo diferenciarse, el núcleo se separó lo más pesado que se fue hacia el centro, como los metales, la parte de silicato haya quedado afuera y que después el objeto haya colisionado y se haya roto y hayan quedado trozos de lo que sería el núcleo. Esa es la idea de la navaja de Occam, ¿no? De pensar de que, ¿por qué vamos a pensar la hipótesis más complicada si hay hipótesis más simples que nos pueden explicar ese mismo fenómeno? Exacto, exacto. No sé si quieres seguir con más preguntas o quieres enrumbar. Sí, démosle con las preguntas, porque así nos da tiempo, porque si me pongo a hablar yo, capaz que hable, después no tengamos tiempo a atender las preguntas, y yo pienso que lo más importante aquí es atender a las personas que ya están planteando sus propias dudas. Bueno, Dani nos pregunta, por ejemplo, ¿qué opinan de una hipótesis que dice que la vida en la Tierra se originó por un meteorito que trajo bacterias, las que se desarrollaron en la Tierra? Y si es así, ¿de dónde podría venir esas bacterias? Esto es como el dicho de... ¡Qué buena pregunta! ¿El huevo o la gallina? Sí, bueno, la del huevo y la gallina tiene fácil solución, porque las aves evolucionan de animales que ya se reproducían por huevo, así que yo sé que las personas que estudiamos ciencias somos muy matapasiones en este sentido, pero lamentablemente así la evidencia, hay evidencias de huevos de dinosaurio, entonces sabemos que esa es una frase más que por lo menos tiene fácil solución. En este caso, la idea que nos plantea Dani es una idea que se conoce como panspermia. Y hay dos tipos de panspermia, una que es la panspermia como, entre comillas, natural, y otra sería la panspermia dirigida, ¿no? Yo me voy a referir primero a la primera, que es también, de nuevo, por la navaja de Occam, la que uno pensaría que es más probable. Ahora, no hay forma de saber eso, pero es razonable pensar esto. Y es que se piensa que la vida puede ser un fenómeno cósmico. ¿Qué significa eso? Porque hay como dos ideas acá. Las condiciones para que se origine la vida en la Tierra son tan particulares, tan únicas, que uno podría pensar de que la Tierra sería como uno de los pocos lugares en el universo donde se confabulen toda esta serie de circunstancias y hayan dado como origen la vida, que nos tienen justamente el día de hoy reflexionando acerca de eso. La otra posibilidad es pensar justo lo opuesto, es que la vida es algo tan natural que apenas el universo tenga las condiciones, entonces va a ocurrir que se forme, ¿no? Serían esas dos ideas. Y la panspermia se engloba en esta segunda idea, ¿no? Que el hecho de que en realidad no es que en la Tierra se dieron esa serie de condiciones, sino que en el universo ya existen estas semillas de la vida que podrían ser perfectamente objetos como las bacterias. Pero yo quiero plantear el hecho de que las bacterias son objetos ya bastante evolucionados.
Son complejos. Sí, son bastante evolucionados, son muy complicados y hay como escalones previos, como los virus, por ejemplo, que son mucho más simples. Nosotros, bueno, hemos aprendido harto de virus en este curso intensivo que tuvimos estos últimos 2 años, gracias al COVID. Y uno podría pensar de que efectivamente podrían haber estas como burbujas de algún material que permita que en el interior se mantenga un ambiente idóneo para que ciertas moléculas autorreplicantes pudieran viajar como polizones, por ejemplo, en meteoritos, como lo planteaba recién Dani. Y de dónde uno puede pensar, ya, pero ¿cómo va a llegar una piedra de otro lugar a la Tierra con bacterias? Bueno, en la Tierra constantemente están cayendo rocas que provienen de otros objetos celestes. Bueno, los meteoritos ya son justamente rocas que provienen del espacio, pero en la Tierra se conocen por lo menos una veintena de meteoritos de origen marciano y también se conocen meteoritos lunares. Exacto. Incluso meteoritos de asteroides grandes como Vesta. Bueno, claro, sí. Lo que pasa es que en ese caso, para saber de dónde provienen del cinturón de asteroides es un poco más complicado. Pero para el caso de la Luna, por ejemplo, y de Marte, que son lugares donde el ser humano ha enviado misiones que en el caso de la Luna han traído rocas, ¿no? En el caso de Marte no han traído rocas, pero sí se han analizado las rocas in situ. Uno sí tiene muchísima información para poder identificar las trazas de cuál es el origen de esa roca y por lo menos poder reconocer de estos dos objetos como la Luna y Marte. Pero no podemos descartar incluso que en la Tierra hayan caído rocas que vengan de Mercurio o de Venus. Lo que pasa es que tal vez no tenemos todavía las herramientas para identificarlas y entonces estarán ahí clasificadas como algún tipo de meteoritos, pero no podemos descartar esa posibilidad. Entonces, esta idea de que los objetos celestes como los planetas intercambian material no es una idea descabellada, sino que es algo que ocurre. Ahora, en este contexto se dice que Marte, por ser un planeta más pequeño, se tardó menos en enfriarse. Sí, está bien, lo dije bien. Se tardó menos en enfriarse y por lo tanto podría ser que en el planeta Marte se hubieran dado las condiciones para que la vida se formara antes que en la Tierra. Y entonces esa idea se puede plantear también a nivel no local del sistema solar, sino que a nivel de nuestra galaxia, por ejemplo. De que hay estrellas vecinas que se formaron antes que el Sol y por lo tanto los mismos procesos que más o menos le ocurrieron al Sol le ocurrieron a esas estrellas, pero muchísimo tiempo antes. Entonces la vida pudo haber aparecido antes y a través de, igual como este objeto que estábamos comentando recién, que entró al sistema solar, podrían de alguna forma estas semillas de la vida propagarse por el medio interestelar y caer de vez en cuando a los sistemas estelares y a los planetas que estén en formación, como pudiera haber sido la Tierra. Ahora, esto de acá es una teoría y tiene predicciones, pero es muy difícil con las herramientas que nosotros tenemos en la actualidad y con las lagunas que hay en el modelo de cómo se originó la vida en la Tierra, que podamos tener una respuesta que nos diga o nos deje contentos con que realmente las cosas son como están. Pero en el caso de Marte es bien interesante porque este meteorito, el ALH 84001, que se hizo bastante muy famoso porque en los años 90, por ahí por el 96, salió hasta Bill Clinton dando una conferencia de prensa diciendo que la NASA había descubierto vida en Marte. Es un meteorito que ha sido bastante controversial. En ese meteorito se han descubierto ciertas estructuras que tienen unas cadenas de magnetita. La magnetita es un tipo de óxido férrico que es como un imán natural, ¿no? Y entonces, dentro de ciertos organelos, dentro de este meteorito marciano, que se sabe que esos objetos se formaron en Marte y no son productos de los 13.000 años más o menos que ese objeto que lleva aquí en la Tierra. Entonces se sabe que esas estructuras provienen del origen desde el planeta Marte, y esas estructuras serían unas cadenas que son así como un collar de perlas, alargado, de cadenas de magnetitas, que en la Tierra, por lo menos la magnetita, crece de manera aleatoria, no de una manera lineal y con estas características propias de lo que se ven en estas estructuras del meteorito marciano. Y en la Tierra, los únicos lugares donde se han observado este tipo de estructuras son dentro de bacterias, porque las bacterias tienen ciertos mecanismos y cierta maquinaria interna que le permite darle una orientación preferencial en unas bacterias que se llaman magnetotácticas, y esas bacterias usan esta magnetita para orientarse con el campo magnético de la Tierra. Entonces, no es que esto sea una prueba sino que por lo menos plantea una duda razonable de que esta podría ser un mecanismo, pero también existen muchísimos otros mecanismos de los cuales nosotros no conocemos.
porque conocemos solo la vida en la Tierra. Y en realidad ni siquiera hemos como que conseguido experimentalmente el mecanismo que genere al menos una molécula autorreplicante eficiente. O sea, ni siquiera hemos reproducido eso en laboratorio, lo que nos indica que en verdad no entendemos muy bien el origen de la vida, ni siquiera la vida terrestre la entendemos. Bueno, es que tampoco tenemos una definición que nos permita explicar este fenómeno. Nosotros podemos identificar, nosotros como seres humanos, qué es lo que está vivo y qué es lo que no. O sea, una calculadora no está viva, un teléfono celular no está vivo, pero el perro que va cruzando la calle sí está vivo, ¿no? O sea, nosotros podemos, de cierta forma, distinguir entre lo que está vivo y lo que no está vivo. Pero cuando nos vamos acotando a los objetos microscópicos, como lo sería en el caso de los virus, ya esto no es tan claro. Y de hecho los científicos tampoco están tan de acuerdo en si un virus está o no está vivo. Porque Exacto. las definiciones de lo que es vida no está tan clara en las fronteras, pero esto pasa en todos los ámbitos. O sea, de hecho, el otro día conversaba con alguien respecto que tenía un serio conflicto con el tema de Plutón. Y yo le decía, bueno, es que lo que pasa es que hay definiciones y siempre van a haber objetos que están en el límite de esa definición y entonces uno no tiene muy claro a qué lado de la frontera están, al lado de acá o al lado de allá de la frontera, como para poder clasificarlo y poder entenderlo. ¿Ya? Entonces, no sé si con esto estamos respondiendo a la pregunta. Ustedes, de todas formas, me van realimentando, así que... Por aquí tenemos otra consulta que tiene que ver también con que nos pregunta Astronomía Educativa Chile. ¿Cuál es el mejor candidato en el sistema solar para albergar vida extraterrestre, microscópica, por ejemplo? Y esto también tiene que ver un poco con la idea de panspermia, porque, o sea, si la vida vino de un meteorito de otro lugar, ¿cuál es ese otro mejor candidato para ser el que tenga vida microscópica? Ay, esta pregunta es tan difícil de responder porque no conocemos la respuesta. Podemos suponer, podemos hacer supuestos. Y si estamos pensando en la vida como nosotros la conocemos, y aquí quiero hacer una aclaración que cuando yo digo la vida como nosotros la conocemos, no estoy hablando de la que uno ve en la serie de ciencia ficción, ¿no? Y la serie de ciencia ficción son seres humanos disfrazados con cosas que nosotros conocemos, les ponen, no sé, plumas, les ponen... Al final son animales, o sea, animales antropocéntricos, ¿no? Y son todos bípedos y todos tienen dos ojos, todos tienen boca. Y en realidad, si uno analiza la vida en la Tierra, la mayor cantidad de habitantes que tiene la Tierra son bacterias. Sí. Entonces, si es que nosotros lo viéramos desde el punto de vista de las probabilidades, y además las bacterias están desde una época muy temprana en el desarrollo de la vida. Así que uno esperaría que la vida como nosotros las conocemos sería algo así como una bacteria. No algo bípedo que esté hablando y transmitiendo por StreamYard o por YouTube o lo que sea, ¿no? Sino que serían bacterias. Porque lo que nos ha puesto a nosotros aquí son una serie de situaciones muy circunstanciales, muy únicas e irrepetibles. O sea, si no hubiese caído el meteorito en México, en Yucatán. Sí, cerca de la península de Yucatán, los dinosaurios hubiesen seguido con su evolución y nosotros seguiríamos siendo tal vez animales rastreros, como dice la canción Rata de dos patas. Estaríamos tal vez... no hubiésemos tenido la posibilidad de llegar a lo que somos en la actualidad como organismos. Probablemente los mamíferos serían las mascotas de ellos. O el alimento. Ya se ve también lo fueron. Entonces, vuelvo a la idea original, que la vida como nosotros la conocemos tenemos que pensar que son bacterias. Esas son la mayor cantidad de hecho, nosotros estamos llenos de bacterias en nuestro interior. O sea, nosotros somos seres simbiontes con las bacterias. Entonces, también es importante mencionar eso porque a veces uno piensa como las bacterias como organismos perjudiciales, pero no es así. O sea, la gran mayoría de las bacterias conviven y son simbiontes, incluso una parte de ellas con nosotros, y por lo tanto son importantes para incluso muchos procesos que ocurren en la naturaleza, de los cuales nosotros ni nos enteramos que dependemos de ellos. Entonces, vuélveme a mostrar la pregunta porque ya me perdí un poco. ¿Y cuál era el mejor candidato el mejor candidato para albergar vida terrestre en el sistema? Perfecto. Yo pensaría que, y esto es una opinión personal, que Marte sería el mejor candidato para la vida como nosotros la conocemos dentro del sistema solar. Pero la vida no tiene por qué ser igual a la vida como nosotros la conocemos.
Y en la Tierra tenemos esta idea de que donde hay agua hay vida. Eso hasta el momento se está cumpliendo, por lo menos agua en estado líquido. Y no está tan claro cómo se formó la vida, porque el problema de que la formación de la vida en el agua, como nosotros la conocemos, es imposible, porque los procesos que permiten la formación de las proteínas son procesos que no ocurren en el agua, sino que son procesos que ocurren liberando agua y por lo tanto tienen que ocurrir en lugares secos. Pero en la superficie de la Tierra la radiación ultravioleta era tan alta que eso hace inviable que esas moléculas se formaran en la superficie de la Tierra. Entonces está este problema de que en la Tierra, ¿dónde se habrá formado la vida? Si se formó en las partes, en el suelo seco, la radiación ultravioleta hubiese roto esas moléculas y en el agua no se podían formar. Entonces no está tan claro. Y entonces, una de las posibilidades es que se haya formado en zonas de inundaciones, que producto de las mareas el agua sube y baja, por ejemplo. Y entonces hay momentos en los cuales podría estar protegido de la radiación ultravioleta y podría estar a la vez hidrolizado a través de los flujos de marea. Pero formar objetos en lugares acuosos, como podría ser, déjenme pensar, los satélites Europa, 1, se me fueron los nombres en este momento. Hay otro en Saturno que tiene géiseres de agua líquida. Encelado. Muchas gracias. Mi mente a veces me juega mala pasada. O Encelado. Sí, nunca sabía, ¿es Encelado o Encelado? Lo que pasa es que el nombre es latín y sería Enceladus, pero la castellanización me parece que es Encelado. Y Encelado está Europa, que son lugares donde hay evidencia que bajo la corteza de hielo, que sería algo así, nosotros tenemos una corteza que es de silicatos, ¿no? Que el suelo que uno puede pisar cuando camina por debajo del cemento, por lo menos, seguro que hay silicatos. La corteza terrestre está compuesta de rocas de silicatos principalmente, no únicamente, pero sí principalmente silicatos. Y hay otros lugares que tienen una corteza que es de hielo, como uno lo podría pensar en el casquete polar del hemisferio norte, por ejemplo, ¿no? Que está en claro proceso de derretimiento, pero que hasta hace pocas décadas había un casquete polar bien sólido en el cual uno podía caminar y sabía que abajo había agua, pero se podía caminar porque una superficie sólida. Entonces existen satélites donde hay océanos, hay muy clara evidencia de que abajo hay océanos de agua, y uno podría pensar de que, igual como en la Tierra, podrían haber ecosistemas bajo el agua. Solo que, como las formas de vida que nosotros conocemos no se podrían formar en un medio acuoso, por eso que yo me inclinaría más por Marte, porque Marte es un planeta que tuvo condiciones muy parecidas a las de la Tierra. Pero los siguientes candidatos serían estos objetos, Europa y Encelado, que podían tener su ecosistema bajo esta corteza de hielo. Isaías, pero por lo que tú has estudiado y todo lo que tú has investigado en este sentido, ¿está o no está comprobada la existencia de bacterias en estos océanos que están varios kilómetros hacia abajo? Porque en estos momentos, a mí los estudiantes en el colegio me hacen mucho esa pregunta, si es que hay o no hay vida extraterrestre. Entonces uno, para decir sí, es porque hay una comprobación científica de que sí se descubrió una bacteria en alguno de estos océanos subterráneos, de Marte, de alguno de los satélites, como decías tú, de Saturno, de Júpiter. La respuesta es sí o no, todavía no hay una evidencia certera científica que demuestre que sí hay alguna bacteria ahí. La respuesta es que conocemos la respuesta. Esa es la respuesta, no conocemos la respuesta. Porque es complicado. Es que no es tan fácil. En el caso de Marte, han habido misiones que han ido allí, pero recién estas últimas misiones están llevando laboratorios que pueden hacer pruebas in situ. Y si no me equivoco, dentro de pocos años ya vamos a tener misiones que van a poder traer rocas de vuelta para poder analizarlas. Pero resulta que cuando uno busca vida como nosotros la conocemos. Si nosotros nunca hubiéramos visto una pelota y nadie nos cuenta qué es lo que es una pelota y nos mandan a buscar una pelota a algún lugar, puede que la tengamos frente a nuestro ojo y no la podamos detectar. Porque nunca nadie nos ha mostrado, nos ha dicho, ni sabemos qué es lo que es una pelota. Y ese es un problema cuando nosotros hablamos de vida extraterrestre. El problema es que nosotros conocemos la vida en la Tierra. Y eso, aunque no lo parezca, es un problema porque nos sesga. Y podríamos estar buscando algo que no vamos a encontrar en ese lugar, pero sí otras cosas que no estamos buscando.
porque estamos yendo a buscar lo que conocemos, y eso es obvio, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir a buscar lo desconocido, tenemos que tener algunos patrones mínimos, como por ejemplo la bioquímica, o algunas trazas, o algunos gases en desequilibrio, los cuales se va a buscar. Entonces la respuesta es que no conocemos la respuesta. Esta roca marciana, LH, hay artículos que dicen que sí, otros que refutan, no tiene una respuesta, este meteorito del que estaba hablando hace un rato, pero sí tiene indicios que por lo menos hacen interesante y, perdón, se me abrió una ventana aquí en mi computador. Entonces, decía que hacen viable el invertir dinero en ir a buscar esa vida en Marte. Podría ser que los organismos, porque lo que vemos en la Tierra es que los organismos vivos evolucionan. Y entonces, ¿cómo evolucionan? Se adaptan a las nuevas condiciones. Los planetas siempre tienen condiciones cambiantes. Esto del cambio climático, lo constante es el cambio. Lo raro sería que el clima se mantuviera siempre igual. De hecho, los seres humanos pueblan el mundo en medio de una glaciación y nosotros no estamos en un mundo de glaciación. Eso significa, y nos muestra la evidencia, muestra que el cambio climático es lo constante. Lo que pasa es que después uno puede discutir cuánto nosotros contribuimos a eso, pero eso es lo constante. Y entonces los organismos están en constante adaptación a estos cambios, y eso es justamente la evolución. Y uno podría esperar que en el planeta Marte, dado que se ha ido evaporando la atmósfera al espacio, y que la presión ha disminuido, que el agua líquida ya no puede estar, pero sí puede existir bajo la superficie, y los organismos podrían perfectamente haber evolucionado, si es que se formaron en Marte, para vivir en las regiones que sí son habitables y que son las que todavía no exploramos. Porque, dicho sea de paso, lo que se explora es simplemente la superficie y una capa por encima. No hay todavía misiones que hayan ido a hacer agujeros o meternos en túneles y cosas de ese estilo, porque claro, las misiones tienen bastantes limitaciones, a pesar de que se ha avanzado muchísimo. Sí, en efecto, por ejemplo, si la vida evolucionó para vivir en condiciones subterráneas que en la Tierra se ha encontrado, organismos que viven en cuevas subterráneas donde nunca ha llegado la luz y hay poca humedad, en Marte podría existir algo parecido así y nosotros ni siquiera cerca de explorar ese lugar. Así que básicamente decir, bueno, en Marte hay vida, solo barriendo la superficie es difícil. Perfecto. No sé si se me escucha, todavía estoy entrecortado. Yo sí, escucho perfecto, sí. Sí, te escucho, Paul. Ya. Bueno, no sé si quieres que sigamos con las preguntas o quieres ya encaminar tu... No, yo lo que sí entiendo que nosotros tenemos como tiempos para esto porque hay otras actividades después de esto. Entonces, sí, estamos en el tiempo. Sí. No sé si Marisa que se quería despedir. Sí, lo que pasa es que yo voy a tener que interrumpirte, me tengo que ir porque habíamos anunciado desde el principio, antes de presentarte a ti, que vamos a representar a la CAS también. De hecho, acá fuera de mi casa está Leonel, Iván y Lorenzo. Ya estamos listos con los telescopios cargados en el auto, solamente me están esperando porque vamos a subir a Mamayuca ahora a la Star Party ciudadana, así que algunos van a seguir acá en el estudio virtual haciendo la transmisión y otros vamos a estar acá en terreno haciendo la observación. Va a ir mucha gente, hay muchos invitados, así que vamos a estar transmitiendo también en algún momento. Podemos hacer un enlace desde ahí, Paul, en algún minutito yo te aviso por interno. Mira, te voy a dejar en compañía de Paul, ahí se entiende, entre físicos se entiende mucho mejor, mucho mejor. Y también en un ratito más toma mi lugar Jaime Rodríguez, que también de la CAS, él ya está tras bambalinas esperando para la actividad que sigue, así que todavía quedan 15 minutos, todavía podemos, 15, 20 minutos, poder seguir con este interesante conversatorio, porque todavía estamos en la parte de las preguntas que están súper interesantes. Me gustaría quedarme, pero me tengo que ir, así que chao Isaías, chao Paul, y yo sigo ahí conectada a través del móvil, y en cualquier momento nos volvemos a conectar con un saludo ahí desde la Star Park. Así que nos vemos un ratito más. Chao. Te envidio por estar ahí, te envidio bastante por estar ahí en Mamayuca, en Vicuña y eso. Bien, como bien entonces con las preguntas, ¿no? O quedó pendiente todavía. Yo soy un poco disperso, entonces no sé si terminé de responder la pregunta anterior. ¿Crees tú que la terminé de responder? ¿No? La persona de la pregunta anterior en realidad dijo que muchas gracias por la respuesta. Ya. Incluso lo colocamos aquí, que quedó claro. Y preguntas tenemos varias, pero yo a honor al tiempo, no sé si mejor encaminamos un poco tu o sea, lo que pasa es que si tal vez puedes mostrar 2 o 3 preguntas y trato de irlas respondiendo de manera... Perfecto.
sobre todo hay veces preguntas que se parecen, entonces podemos tal vez dar como una respuesta que responda a varias preguntas al mismo tiempo. Bueno, estas son como muy distintas, pero si las analizamos en el centro, veremos que tienen un origen en común. Una nos habla de que si es posible que las antiguas naves soviéticas y americanas que han aterrizado en otros cuerpos celestes las hayan contaminado con organismos vivos de la Tierra y que éstas hayan sobrevivido. Y la otra también tiene que ver con una contaminación alienígena que tiene que ver con que Ángela leyó uno de los libros favoritos, que es de Andrómeda Strain. Un satélite cae y llega con un virus alienígena y mata a todos en Estados Unidos. ¿Qué tan descabellado sería que algo así pudiera ocurrir? Ambas preguntas, si lo analizamos bien, están hablando de la contaminación o sea, propagación de la vida, claro, a través de naves. Una que llega y otra que nosotros enviamos. Exacto, una que nos llega en una nave y otra que nosotros enviamos en una nave. O sea, en cierto modo tienen el núcleo parecido. Claro. Bueno, partamos por la contaminación nuestra, ¿no? Efectivamente, en las primeras misiones, y hasta hace muy poco, no tenían en consideración la posibilidad de que nosotros fuéramos la fuente de contaminación, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos ido aprendiendo en estas últimas décadas que nosotros somos fuentes de contaminación en todos los ámbitos posibles. Y uno de esos ámbitos es justamente que las misiones espaciales no se descontaminaban para evitar llevar organismos microscópicos terrestres, como bacterias, por ejemplo, o virus, que podrían perfectamente ir de polizones, igual como hablábamos antes de los polizones que llegaban en las rocas, desde Marte o desde otro lugar, nosotros podríamos ser fuente de esos polizones. Y de hecho, es tan así que en el caso de las misiones lunares, no recuerdo ahora cuál Apolo fue la que la llevó y cuál fue la que la regresó, lo cuento en mi libro, pero tengo muy mala memoria de estos datos, de que efectivamente se tomaron ciertos instrumentos que se habían dejado en la Luna y se trajeron y venían con organismos vivos. Y eso generó una tremenda revolución porque inicialmente, claro, sí, tú dejaste algo en la Luna y estuvo ahí 3, 4 años y después los traen a la Tierra y trae organismos vivos. Por cierto que al menos una situación no solo pintoresca, sino que tremendamente excitante. Pero ocurre que esos organismos que trajeron de vuelta eran organismos que se fueron desde la Tierra. Eran Escherichia coli, que son un tipo de bacteria bastante común. Y había sobrevivido en el espacio por esos años. Y llegó de vuelta y fueron capaces de hacerla reproducir y todo. Entonces, ahí se mostró que los organismos vivos son bastante más, estamos siempre hablando de bacterias, ¿no? Son bastante más, no encuentro la palabra, pero dinámicos, son más adaptables que, o sea, ninguno de nosotros sobreviviría ni siquiera 10 minutos en el espacio sin un traje espacial. O sea, 2 minutos, con suerte, 1. Son más resistentes. Efectivamente, son mucho más resistentes y son capaces de soportar condiciones ambientales que nosotros, los organismos pluricelulares, requerimos condiciones bastante más específicas y somos bastante menos tolerantes a estos cambios. Bueno, por algo el cambio climático es un tema que nos está afectando tanto, ¿no? Porque están cambiando los ecosistemas. Entonces, bueno, volviendo al punto inicial, efectivamente, de que las naves espaciales que fueron a planetas como Venus, la Luna, Marte, que son al menos lugares donde han habido superficies en las cuales se ha posado alguna máquina enviada por el ser humano, seguro que fueron contaminadas, seguro. Ahora, que esos organismos hayan podido reproducirse y proliferar en ese medio ambiente, no tenemos forma de saberlo hasta que no se vuelvan a estudiar esos lugares. Porque una cosa es la adaptación a cosas que están cambiando lentamente y otra cosa es cambiar a condiciones de golpe. Entonces yo dudo, por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, no es que la Escherichia coli se adaptó al espacio, simplemente sobrevivió. Y después cuando llegó de vuelta y se le dieron las condiciones, volvieron a reproducirse. Pero no es que en el espacio dijeron, ahora este es nuestro medio y nos adaptamos y nos empezamos a reproducir y evolucionan en ese nuevo ambiente, porque es un ambiente completamente diferente del que tenían acá en la Tierra. Ahora, en el caso de los planetas con atmósfera, como podría ser Venus y Marte, no hay forma de saberlo hasta que no se exploren nuevamente o se manden misiones que vayan a estudiar estos lugares. ¿No? Pero no es descartable. No es descartable.
Y la otra era la posibilidad de llegada de virus, ¿no? Eso es parte de lo que se propone como teoría de la panspermia. Dentro de la teoría de la panspermia hay gente que plantea que los virus llegan desde el espacio. O sea, que los virus serían estos entes, estas semillas que viajan por el medio estelar e interplanetario. Y entonces que constantemente nosotros estamos recibiendo del espacio lluvias de estos microorganismos, y algunos de ellos logran adaptarse y, bueno, pueden producir enfermedades, pero no todos los virus producen enfermedades, por cierto. Y ahora, que cayera una roca y que trajera organismos vivos en su interior tampoco es algo que se puede descartar, porque uno puede hacer los cálculos de cuáles son las características que tiene que tener una roca respecto a su conductividad térmica para que la temperatura en el interior, en el centro, por ejemplo, en las zonas del centro de esa roca, sea lo suficientemente alta como para que hagan una pasteurización de los objetos que vienen. Y entonces hay rocas que, siendo lo suficientemente grandes y siendo de ciertos materiales, no alcanzarían en su interior, no en la parte de la corteza, sino que en el interior, las temperaturas suficientes como para poder matar los organismos, de por lo menos los que nosotros conocemos. Entonces esa es una posibilidad cierta de que sí, efectivamente podría, pero claro, primero tienen que existir estos organismos, ¿no? Exacto. O sea, en caso que existieran estos organismos y en caso que estuvieran en el interior de las rocas, de los meteoritos o lo que sea, eventualmente sí podrían caer a la Tierra y llegar, entre comillas, vivos, siempre y cuando respetando lo que decíamos hace un rato de lo que había que definir como vida, que no estaba tan claro, pero organismos que tengan la capacidad de reproducirse apenas tengan las condiciones, y eso no se puede descartar. Exactamente. De verdad que es un tema bastante interesante, y bueno, de discutir durante horas, porque es algo que llama la atención y que desconocemos realmente. O sea, aunque estamos rodeados de la vida, aún hay muchos detalles de ella que no entendemos, y mucho menos de cómo puede ser más allá de nuestro planeta. O sea, no podemos imaginarnos lo que no hemos visto, como bien los has dicho. No sé si quieres aprovechar estos últimos minutos para dar algunos comentarios del tema, y ya luego pasaríamos a hacer contacto con Astronomía San Fernando, que son grandes amigos nuestros, que en este momento se encuentran haciendo una actividad en presencial, y que, bueno, nos vamos a enlazar entre unos minutos con ellos. No sé, palabras. Yo por mi parte, preferiría todavía, si nos quedan unos minutos, seguir contestando preguntas. Perfecto. Por mi parte no tengo nada así como específico que contar, porque yo pienso que lo más importante son las dudas que surgen de las mismas personas que nos están escuchando. ¿Quieres una pregunta polémica o quieres sí, démosle a las preguntas polémicas? Sí, yo soy el rey de las preguntas polémicas. Voy con la más polémica que tenemos acá. Nos dice, ¿qué explicación desde el punto de vista de la astronomía tienen respecto a la evidencia de fotos y videos de los ovnis? Ya, esa sí es una pregunta muy polémica, pero una pregunta que a mí me gusta abordar en las conversaciones, porque yo pienso que todo el tema ovni tiene dos aristas. La arista con la cual la vería alguien que tiene una formación científica, que es decir, un ovni no es nada más que un objeto que nosotros no sabemos su origen, que puede ser perfectamente terrestre. De hecho, varios de los ovnis reportados en los años 60, 70, se sabe en la actualidad que eran actividades militares, de los cuales la gente no tiene por qué saber, ¿no? Entonces, un ovni es un objeto volador no identificado. Y entonces basta con que uno vea algo en el cielo que no sepa lo que es y adscribe a esta definición de lo que es un ovni. Entonces, esa sería la primera, ¿cómo decirlo? La primera acepción, que es la que tenemos las personas que estudiamos ciencia. Entonces, como sabemos que cualquier cosa puede ser un ovni, entonces no nos preocupa el tema. Pero sí, también entendemos que está este grupo de gente que piensa que los ovnis tienen un origen de extraterrestre, de civilización extraterrestre, y que estamos siendo visitados, y que es algo que se ha explorado mucho en la televisión, en las series, y que es tremendamente entretenido. Pero yo pienso que tiene más habría que preguntarle más a un sociólogo que a una persona que estudia astronomía astrofísica, ¿no? Porque a mí me parece que todos estos, nosotros somos seres profundamente religiosos, o espirituales, no yo en particular, ni tú, sino que como especie, tenemos esta necesidad de creer, y nosotros cuando nos formamos en ciencia, una de las cosas que empezamos a cuestionar son justamente las creencias, y el ser humano principalmente es creyente más que racional.
Sí. Entonces, es más fácil creer de que un objeto que yo no tengo idea de lo que es, lo construyó un ser extraterrestre, a que sea algo que construyó, no sé, las Fuerzas Armadas de un país estén haciendo una prueba de un equipo, o lo que sea, o una cuestión meteorológica. Yo por lo menos he estado muchas noches observando, he estado muchas veces mirando el cielo nocturno, y conozco a muchísimos astrónomos que han pasado muchísimas horas en observatorio y ninguno jamás ha visto un ovni. ¿Qué quiere decir esto? Que los ovnis, o nosotros como conocemos el cielo, identificamos la mayoría de las cosas que las personas comunes y corrientes no tienen los conocimientos, la formación para poder distinguirlos. Entonces, para nuestro universo de ovnis es muy pequeño respecto a un ciudadano común. Eso sería lo primero. O lo segundo es que los ovnis son tan inteligentes que no se acercan a los lugares donde hayan personas que tenemos los conocimientos y siempre buscarán a las personas. Yo tiendo a pensar más en lo primero que en lo segundo, pero no puedo descartar esta segunda opción de que los ovnis digan, ahí vive un astrónomo, nos vamos a pasar por esta zona, nos vamos a ir a otra zona donde no vivan astrónomos, y para eso tendrían que tenernos bastante bien mapeados, o tener contacto con Google y que nos espíen a través de nuestros teléfonos y que sepan exactamente dónde estamos geolocalizados. Yo volvería a la respuesta inicial, que yo pienso que esto requiere más un estudio sociológico que un estudio que venga desde la ciencia. Lo de la fotografía y los videos, bueno, hay fenómenos que uno estudia o que uno conoce desde la astronomía, por ejemplo, que es la pareidolia, que esta cosa de ver formas donde no las hay, ver un perro en la nube, ver las mismas constelaciones, los asterismos, surgen de este fenómeno que se llama la pareidolia, que es una tendencia de nuestro cerebro a tratar de encontrar algo congruente donde no hay nada realmente, formas donde no las hay. Y entonces, vuelvo a insistir que para mí esto sería más un estudio de la sociología que el de la ciencia, que de la ciencia en particular. Exactamente. Bueno, de verdad que muy agradecido, Isaías. Estuvo bastante interesante. La gente estuvo más que emocionada preguntando desde el principio. Ni siquiera habíamos iniciado y ya habían preguntas. Así que, bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, invitamos a todas las personas que continúen conectadas porque ahora vienen más actividades. Ahorita tenemos un enlace directo con amigos cercanos de otra agrupación. No sé si quieres dar unas palabras de despedida, Jaime. Sí, bueno, quiero agradecer la invitación. Como lo dije al principio, yo siempre muy contento de colaborar dentro de mis posibilidades con actividades de divulgación de astronomía. No sé si la gente me conoce o no. Los que están viendo yo igual estoy transmitiendo esto a través de mi canal, no lo había comentado, pero lo estoy transmitiendo a través de mi canal de YouTube. Entonces me pueden buscar en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Yo estoy subiendo constantemente material, videos, clases, tanto de física como de astronomía. Tu Facebook en la parte de abajo para que las personas puedan seguirte. Sí, bueno, es que tengo un Facebook que es el de mi libro, y tengo aquí, lo tengo aquí a mano. Tengo este par de libros que la Marista contaba al inicio, que se llama Astronomía Elemental, que son dos volúmenes. El tercero nunca lo terminé de editar, y de hecho estoy reescribiendo el primer volumen ahora para sacar una segunda edición, a pesar de que el tercer volumen nunca lo publiqué. Entonces hay una página de Facebook que se llama Libro Astronomía Elemental, que es una página donde yo comparto cosas. Tampoco es que hago grandes discusiones ahí, pero noticias de repente comparto, videos, subo de vez en cuando algún material. También tengo mi canal de YouTube que se llama Profe Isaías Rojas, y ahí estoy, a veces incluso transmito mis clases en la universidad, los conversatorios, las charlas, todo lo voy poniendo ahí. Entonces, pero claro, son videos largos, no soy como otros astrónomos que, no sé, como la Tere Paneque, por ejemplo, que es la reina del TikTok y sube videos cortos y explicando cosas. Yo soy mucho más académico porque estoy justamente vinculado con el mundo universitario, entonces subo charlas de 1 hora, clases de 1 hora, videos, tal vez lo más corto 20 minutos, que no es normalmente como lo más popular, ¿no? Como un video de 3-4 minutos explicando 3 cosas. Pero a la gente que le gusta la astronomía y la física, de repente puede encontrar en mi canal algún material que le pueda parecer interesante, así que los invito a que se den una vueltecilla por ahí. Hay una lista de reproducción también de videos de astronomía y de cosas así. Así que eso, los agradecimientos y contarles de las redes sociales. Ya, bueno, espero que todas las personas puedan visitar tus redes sociales, se enteren un poco más de tus libros y de tus próximas actividades. Igual esperamos que más adelante estés de nuevo con nosotros, porque de verdad que disfrutamos de hacer estos enlaces con personas que, bueno, tienen tanto conocimiento en estas áreas y que al público le interesa, o sea, escuchar y hablar del tema. Así que muchas gracias, Isaías. Te voy a dejar ahorita detrás de bambalina y voy a invitar a
unos compañeros que son miembros de una agrupación, así que, y también voy a agregar a otro de nuestros compañeros que va a estar como presentador. Así que bueno, hasta luego, Isaías, estamos en contacto y gracias de nuevo. Chao, chao.